¿Cómo están? Qué gusto saludarles, darles la más cordial de las bienvenidas a el Salón de la Fama. Un placer poder compartir con ustedes este espacio donde, pues más que una entrevista, siempre lo hemos dicho, es una charla de amigos, una charla pues de diferentes tópicos, de deportes, cultura, espectáculos y espectáculos en cuanto a cine, teatro, otro tipo de espectáculos. Que justamente estamos platicando siempre, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo planeamos el programa? ¿A quién invitamos? Y pues yo creo que el día de hoy tenemos a una de las mentes brillantes del fútbol americano en nuestro país y de eso estaremos platicando. Héctor Marino, ¿cómo estás? Bien, Aarón, muy buenos días. Edgar, un placer tenerte aquí. Y bien dices, creo que es importante porque no es una entrevista, es una plática. Queremos tomarnos un café, queremos comentar e intentar mostrar una parte, porque hay mucha gente que conozca a Edgar Zapata, de un ámbito y otro ámbito de fútbol, empresarial, amistoso, y queremos como juntar eso y que conozcan realmente quién es y por qué está aquí Edgar Zapata. Sí. Parte de la charla y ahorita que comentábamos, y yo traía pendiente, obviamente, pues varias preguntas, pero cuando anunciamos el programa, nos decían, oye, es que aquella épica juvenil en contra de Borrego Seru, con el CUM, de la cual nos estará platicando Edgar, oye, que con la UDLA, oye, pero no, porque también con Caballeros, y levantaron la mano varias personas que te conocen, Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Aarón, gracias por la invitación, gracias, Héctor. Toda la vida, ¿no? Conociéndonos. Toda la vida, un placer. Y la verdad muy contento de estar aquí y compartir esta charla con ustedes. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer y me voy a venir un poquito en época reciente, antes de preguntar quién es Edgar Zapata, porque pues, eso es obvio, tú solito te puedes definir y describir, pero hubo un detalle que me pareció interesante cuando estabas al frente de Under Armour. Vino Ray Lewis y vino al TEC Santa Fe. Fíjate que conocí al chico que le dio la bienvenida, que hizo la introducción, Guillo. Guillo tenía cáncer y conocí a su mamá y etcétera. Al poco tiempo falleció Guillo, pero esas experiencias de vida que sin querer tocaste a alguien, claro, aparte de traer a Ray Lewis, que todo mundo quería estar ahí para verlo, pero yo quería abrir con eso porque pues el lado humano, a lo mejor no lo sabías, pero lo tocaste de una manera muy especial, ¿verdad? Sí, conforme va pasando el tiempo te das cuenta que tienes mucha influencia y que puedes realmente cambiar un poco la vida o las decisiones de la gente con la que trabajas o la gente con la que jugaste o la gente con la que coachaste, ¿no? Entonces, para mí eso es uno de los aprendizajes más interesantes del fútbol. O sea, cuando te empiezas a dar cuenta que si tú le dices a alguien, oye, pues yo sugiero que hagas esto, oye, yo creo que tú deberías de entrenar así, oye, yo creo que esto, o tener oportunidad, por ejemplo, lo de Ray Lewis que mencionas, que pues primero nadie me creía que se lo iba a traer, iba a venir. Y después dije, el miedo existía en que, oye, pero sí tenemos que llenar. Le digo, no te preocupes, el medio del fútbol americano es... Todos quieren eso, ¿no? Sí. Y más que los invites y que no les cobres y que la plática que dio y la clínica que dio y que me abrieron las puertas del TEC Santa Fe, pero no nada más el TEC, todo el mundo abrió las puertas. Dijeron, Edgar, por supuesto, que venga Ray Lewis aquí. Pero lo interesante de eso es que una vez que una personalidad, un Hall of Famer como Ray Lewis vive todo ese cariño de la gente, que transmite sus conocimientos, pues yo creo que no nada más a Guillo, yo creo que a todos los chavos que estuvieron en esa plática en el TEC, porque los metimos a que diera su speech, más todo lo de la clínica, sí hace la diferencia. Y estamos hablando de una personalidad, ¿no? Pero al final todos jugamos un rol cuando estamos metidos, ya sea en una empresa, como director, como coach o como jugador, todos jugamos un rol para dejarle algo a alguien. Y al final es la manera en que vas a dar resultados. Nadie puede solo. Así es. Edgar, ahorita mencionaste de toda la vida, sí nos conocemos de muchos años. Yo recuerdo a tu padre verlo jugar en Boca 2 con el número 11, luego en Poliblanco, tu familia muy cercana. ¿Quién es Edgar niño? ¿De dónde? Platícanos un poco de
de aquellos años, porque yo conocí a tu familia antes de que tú nacieras, no, antes de que tú nacieras. Sí, pues mira, desde que yo nací había un balón de fútbol americano en mis manos y sin embargo mis papás no querían que jugáramos fútbol americano. O sea, dijeron no. Entonces, pues yo empecé en teoría tarde a jugar americano comparado con mis compañeros, ¿no? Que llegaron a Liga Mayor, que empezaban a los 6 años, 7 años. Yo empecé como a los 11. Y fue porque, pues ya, ¿no? Necios de que queremos jugar. Y curiosamente fue una invitación que le hacen la Bastida, los La Bastida Redskins, ¿no? Jaime e Isidro se encuentran a mi papá en una noche colonial del CUM, porque vivíamos muy cerca del CUM, y dicen, pues ¿y qué hacen tus hijos? Mételos a jugar americano. No, pues aquí estamos nosotros, está muy bien organizado, Redskins, del Estado de México. Y pues terminamos en Redskins. Y pues ya, ahí es la historia, ¿no? Porque pues toda la vida jugando tocho en la calle, pues ya sabíamos de lo que se trataba. Entonces a la hora que te ponen el equipo, pues no es nada diferente, ¿no? De sobrevivir entre los coches, como era antes. Trayectoria atrás del coche blanco. Sí. Y entonces al final empezamos con el tema del fútbol americano, pero siempre fue muy claro en mi casa tienen que estudiar y no es lo prioritario. O sea, ese es un complemento a lo que ustedes quieran, ¿no? Porque yo estuve en soccer, estuve en taekwondo, estuve en béisbol, estuve en natación y pues nada, ¿no? O sea, no me gustaba. No te enganchaba nada. No. Y esa cosa, pues luego, ¿no? Luego, desde que entré, me empezó a ir bien y pues tenía habilidad. Pero lo interesante de eso es que te empieza a divertir mucho. Te empieza a divertir y hasta sacrificas vacaciones, sacrificas todo, ¿no? Desde cuando estás chavo. Y ese es el que inicia, pero había mucha exigencia, no nada más era en el tema académico, había exigencia por parte de mis papás de que pues ya decidiste jugar, no puedes faltar a entrenar, porque a veces no querías ir a entrenar. No, pues no, eso es de veras, o sea, si ya entraste, por eso no queríamos que entraran, no pueden faltar a entrenar. Y luego, ¿y qué te dijeron tus coaches? No, pues nada, ay, no, es que no sé qué, hazle así, ¿no? Entonces te empiezan a hacer rebelde, ¿no? De que pues, resulta que tu papá sabe más que los coaches según él, ¿no? Y que pues, a lo mejor sí era el caso en infantiles, pero pues tú no sabes, ¿no? Eres un niño. Y entonces pues te meten en un conflicto de a quién le hago caso, ¿no? Y así vas creciendo. Cuando llego, jugué creo que 3 años en Redskins y de ahí me voy al CUM, porque entro a estudiar al CUM en la prepa y empiezo a jugar en el CUM. Y antes de entrar a los Gamos del CUM, me voy a los Gamos de Cuemanco, porque estaban separados, ¿no? Y no aguanté, o sea, dije, no hombre, no me gustó y me fui. O sea, estuve 3 días y dije, no, esto no me gusta, ya, me fui. Entonces fue de las primeras veces que como que crítico a todo y rebelde, ¿no? Adolescente. Y ese fue el de Edgar, que fue creciendo dentro del fútbol, ¿no? Que creía que era pues hasta de alguna manera arrogante, ¿no? Decir, pues yo soy muy bueno y yo quiero que me traten mejor. Y al final eso no era. Y ya cuando entré al CUM, pues todo cambia, porque ahí ya era un tema de que el nivel estaba muy bueno, había coaches de mucha experiencia, como Carriles, ¿no? Como Álvarez, en donde pues te ubicaban, ¿no? Te van ubicando en cómo tienes que entrenar, etcétera. Pero en el crecimiento de niño y adolescente, pues mucha exigencia en el tema de hacer bien las cosas. Y de que si entrábamos a algo teníamos que terminarlo. Y no nada más conmigo, o sea, mi hermano también, que también le fue muy bien en el fútbol americano, mis hermanas igual, ¿no? Metidas en sus deportes y a todo el mundo fue la misma exigencia. Y eso la verdad es que se agradece, porque sí te ubican y te ayuda mucho pues, en el futuro. Fíjate, en eso pues llegas oye, antes de brincar, y fíjate que mucha gente también de la UDLA, un fuerte abrazo obviamente a este equipo que ya hablaremos de tus inicios en la UDLA, porque fuiste campeón en el primer año y en el último, ¿no? Te toca debutar y despedirte de esa manera en la nacional y en la conferencia, no sé si ya era 10 grandes, pero ¿qué pasó en aquel partido que dicen épico de juvenil contra el CEM? Pues era la rivalidad. Jugamos 2 veces en juvenil A, perdimos la final en el CEM, que fue CUM contra el CEM, pero después les ganamos en juvenil AA en el 89, ahí en Centinelas, y fue un juegazo porque
pues el equipo que traía el TEC era muy superior en teoría. Y la verdad es que traíamos muy buenos jugadores los coaches lograron hacer un muy buen equipo. O sea, creer, soñar. Hay un speech por ahí en YouTube que se avienta el head coach, Agustín, y la verdad es que fue épico. No había manera de ganarle ese equipo. Y la verdad es que jugamos tan bien que al final casi nos ganan, pero logramos como equipo ganar. Fue en 89. Creo y lo pasó Canal 11. Sí, y creo que lo traía Eric Strebel, Correcto. Ese era el head coach. Correcto. De ese equipo. Y bueno, pues, alguna vez me lo platicó y ahorita lo estoy hilando. Pues mira, es eso. Y tu camino en los Aztecas de la UDLA, ¿cómo tomas la decisión o quién te hace la invitación para ir a los Aztecas? Curioso. En esa época mi hermano era su último año en Cóndores y ya iban por el bicampeonato, que fue en 90 y 91. Y Enrique me decía, pues vente con nosotros, y yo le decía, no, la verdad es que yo los Pumas. Ajá, los Cóndores. Yo dije, no, pues eso de que las novatadas de eso yo soy enemigo y yo no le entro, ¿no? A mí, no, yo no le entro. Y entonces, curiosamente, pues no tenía equipo, ¿no? No tenía equipo. Además, yo terminé la prepa y pues estaba jugando juvenil y tenía que jugar intermedia, ¿no? En teoría ese es el camino. Y unos amigos me dicen, oye, vamos a la UDLA. Y yo, ¿qué es eso? No, pues una universidad ahí en Puebla. Bueno, pues vamos. Y agarramos el coche de uno de mis amigos y nos fuimos. Y pues la verdad es que entras a esa universidad y dices, no, padrísimo, ¿no? Y entonces conseguimos una cita con Luján. Yo terminando juvenil, el coach Luján, y dice, no, es que aquí no hay becas para intermedia. O sea, si quieren, vengan, páguense un semestre, jueguen intermedia, y si son buenos, pues probablemente les damos beca, ¿no? Pero yo fui a tocar la puerta, ¿no? Y al final, pues ves esa universidad y te enamoras. Sí. Y entonces, pues era mi única opción, no hice exámenes de admisión en ningún otro lado, o sea, no entendía nada, ¿no? Pero básicamente. Y el coach dice eso, regreso a mi casa, les digo a mis papás, a mis hermanos, oye, hay esta oportunidad, y pues la universidad más cara de Latinoamérica en esa época, no sé si sigue siendo. Pues, ¿cómo, no? ¿De dónde? ¿Con qué ojos? Y pues los convenzo, y no, es que no, pero es que es muy caro, y es que si no te dan la beca vas a perder 6 meses. Y yo, bueno, pues ya si no me dan la beca, pues me regreso y ya, ¿no? Y curiosamente fui, toqué las puertas, hablé con el coach, me metí a jugar a la intermedia, nadie jugaba, o sea, no había, era pura gente que había jugado en Puebla, y habíamos, creo que 2 o 3 que habíamos jugado en la Ciudad de México, en equipos, ya sea de FADEMAC o de las ligas, ¿no?, más reconocidas en esa época. Y al final, pues la verdad es que nos fue súper mal. Ganamos creo que 3 juegos, pero pues era corre por tu vida, ¿no? Sí. Me acuerdo de un GAR que me dice, oye, Edgar, ¿y si lo muerdo me marcan holding? En intermedia, y no, bueno, yo la sufrí en el tema deportivo, y mientras pues estaba estudiando, ¿no? Metí pocas materias para que no fuera tan caro, y ya, en el juego, en esa temporada jugamos contra el TEC-SEM, que el coach, no sé si seguía siendo Strebel, creo que sí, y me dicen, ¿qué haces aquí, Edgar? ¿Cómo que estás aquí? No, vente, te becamos en el TEC-SEM, ¿no? Y entonces eso mueve toda la estructura en la UDLA, porque justo terminando el juego entre ellos y nosotros, que nos pusieron una friega, me hablan, justo cuando el equipo estaba ahí adentro, me dicen, oye, queremos hablar contigo, y ya, y me llevan, haz de cuenta, ¿no? Oye, no, pues vente y mírate en el SEM y va, bla, 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 ¿no? Y entonces inmediatamente al día siguiente me hablan de la oficina del head coach, del coach Luján, y dicen, oye, no, aquí quédate, no sé qué. Entonces estuvo muy padre, porque pues yo fui a tocar las puertas, y así como yo, llegamos varios que después, bueno, fueron muy, muy buenos, ¿no? Y esa es la historia de cómo llego a la UDLA. Y que fue muy difícil, porque o sea, yo convivía con gente en los dormitorios que tenían mucho dinero, ¿no? Y que les sobraba. No era una cosa que fuera 1 o 2, todos, ¿no? Y pues tú eras el pobre de ahí, entonces de alguna manera eso también me ayudó a valorar, porque llegó un momento en que alguien me dijo, oye, pues es que extraño que te hablen tus papás, o que te vengan a ver jugar. O sea, ojalá mis papás lo hicieran por mí.
Y yo, pues yo extraño tu jet privado, ¿no? Tus guarros, ¿no? En serio, pero sí, o sea, te estoy hablando de los 20 años, 21, y pues sí te empiezas a dar cuenta que hay cosas mucho más valiosas que el dinero. Entonces también eso me ayudó mucho a la Universidad de las Américas, porque en lugar de sentirte menos o en creer que no eres tan privilegiado, pues te das cuenta que eres mucho más privilegiado que los que tú a veces estás añorando. Que tienes otra balanza. Fíjate, en valores. Correcto. Exacto. Hace poco, platicando con tu papá, que lo estimo y le mando un gran saludo, platicábamos y hay 2 puntos que has tocado y quiero tocar los 2 antes de que me narres. Estábamos con tu papá y empezamos a platicar exactamente de esto. Y decía, no, Edgar dice, yo recuerdo cuando yo me dijo, oye, quiero la UTLA. Dice, el otro estaba en la UNAM, quería estar en la UNAM, y llega Edgar y me dice, oye, quiero la UTLA. Dice, ¿qué es la UTLA? Sí, pues es esto, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y cómo, no? Dice, pero Edgar fue rebelde, soñador, ambicioso, toda su vida. Entonces, lo que platicas es muy interesante porque siento que si hablas de un resultado, por ahí hay un carácter atrás, ¿no? ¿Qué te lleva a soñar? ¿Qué te lleva a pensar que puedes? ¿Qué te lleva a crecer? Eso es una. Y otra, me adelanto y después me regresaré. Yo recuerdo que una vez estabas dando un speech en una final de UTLA, tú como coach, contra Borregos Monterrey, y dijiste 2 cosas que me llaman la atención ahorita. Una, dijiste, los que deben de estar preocupados son los de allá. Ustedes no. Y dijiste una palabra que yo he llevado porque eso es esencia en la vida, porque ustedes, recuerdo más o menos, van a salir a divertirse. Yo creo que son cosas básicas. Una es soñar, porque hay gente que dice, oye, persigue tus sueños, y era una frase con la que yo crecí, pero hay gente que no sabe soñar, Edgar. ¿Sí? Son ilusiones, y para soñar hace falta un proyecto. Es decir, ¿qué tengo? Y diviértanse. ¿Qué piensas de eso? No, definitivamente el tema de soñar, a veces me invita a dar pláticas y clínicas y esto, y uno de los slides es ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? ¿No? Y se lo escuché creo que a Russell Wilson, ¿no? Cuando en una plática que dio, y eso decía, bueno, ¿por qué yo no puedo ser campeón del Super Bowl? O sea, que nada más los Manning y los Brady's y eso. Y me gustó mucho esa frase y ahora la uso, porque de repente también un amigo me dijo, oye, Edgar, ¿cómo es posible que hayas sido director general de una empresa transnacional? O sea, ¿qué hiciste? Nunca fuiste becario, ¿no? De las empresas. Sí. Y digo, pues no sé, o sea, pero yo siempre dije, bueno, pues ¿qué hace ese que no tenga yo? ¿No? Y de alguna manera pues trabajas y te lleva a eso. También en las pláticas que a veces doy, digo, diviértete. O sea, un trabajo no tiene por qué levantarse y decir, puta, qué flojera. Pues eres privilegiado de tener un trabajo, eres privilegiado de que estés en una posición en la que sea, al nivel que sea. Diviértete, pásatela bien. La vida es demasiado corta como para estar preocupado por cosas que no debes estar preocupado, como si es un trabajo, ¿no? Y al final es mi forma de pensar, el tema de divertirse y el tema de creérsela. En todos los equipos donde yo coaché, eso les decía. O sea, si le vas ganando al mejor equipo en teoría, ¿no? Que esté enfrente y que va invicto y no sé qué, y vas ganando 21-7, la mayoría de la gente dice, ya, que se acabe. Y yo les digo, no, que no se acabe, métele 40. Es único, es irrepetible, una situación única, que vayas ganando contra uno de los equipos que en teoría no los puedes ganar. Eso te hace la oportunidad de hacer historia, de tener un resultado espectacular. Y simplemente es una forma, es un enfoque en una situación bajo presión, que eso también lo aprendí a la hora que tú dices, pues si no hay nadie enfrente, ¿no? Hay un scale o estás tirando pases indefensivos y te sientes bien tranquilo. Pero bajo presión, ¿cómo funcionas? Y ahí es donde fallas. Y entonces el chiste es tratar de quitarle la presión a los jugadores. Yo les decía, mira, ganes o pierdas, la gente que te quiere te va a seguir queriendo. Ni te preocupes, ¿no? ¿De qué te preocupas? Ya te preparaste bien, ya preparaste bien el entrenamiento, entrenaste bien, el fútbol es justo. Si te va a ganar, te va a tocar ganar. Si no hiciste lo adecuado y el equipo no hizo lo adecuado, pues no te va a tocar ganar, equipo que sea. Y le pasa a todos. Y fíjate, hablando ¿has entrenado en Liga Mayor a la UTLA? Uh-huh. ¿Al CEM? Al CEM y a Pumas. Y a Pumas.
Y estuviste a punto de hacerlo con Águilas Blancas. Con Águilas también, Blancas, ¿no? correcto. Ahora sí que los horarios no se empataron. No, pues justo cambiaron al head coach con el que yo me había puesto de acuerdo una semana antes. Pero ya me había puesto la camiseta y todo. Y dije, va a ser histórico, ¿no? Estar en la UDLA, en el TEC, en los Pumas y en el Poli. Y la ideal pues, era ser campeón, ¿no? Con el Poli. Sí, claro. Porque me tocó también ser campeón en los tres. Y sería padrísimo, o sea, estar en otro equipo también con esa tradición. Porque además esa es otra. Son equipos de tanta tradición que sí lo tienes que vivir. O sea, cuando tú estás fuera, por ejemplo, de Pumas o del Politécnico y hablan del clásico, no dimensionas. Porque a mí me tocó vivirlo allá adentro. Eso es muy interesante. Adentro, estando en Pumas y jugar el clásico en CU, es otro planeta. Yo antes de entrar a los Pumas, pues yo me burlaba, pues primero sean campeones, ¿no? Y ya luego se divierten con su jueguito. Entonces, de alguna manera era como que el bullying que yo le hacía a la gente de Pumas o del Poli. Pero una vez que lo vives, sí es una cosa indescriptible. O sea, estar ahí abajo y escuchar ese estadio, no, es una locura. Pero es lo padre. Estuve a punto de estar con las Águilas Blancas y algo pasó, corrieron al coach, ya hicieron cambios y ya, pues ya no fui parte de. Pero sí, en su momento era algo interesante. Héctor López, ¿no? El Tronic. Ajá, exacto. correcto. Pues llegó Enrique Zárate. No me acuerdo quién. Llegó ¿Sí? Enrique Zárate, con quien trabajaste en el SEM. En el SEM, sí. Entonces ya se conocían. Pero bueno, los astros no se alinearon ¿verdad? para estar con las Águilas. Ahorita platicabas de la UDLA y para mí es muy interesante eso, porque también siento que hay un desconocimiento de mucha gente que habla, opina, dice, tema las becas, tema que dan y no cumplen, tema que no se gradúan, tema... Y yo creo que de pronto habla gente que ni siquiera ha tomado un café ahí en la playa o se ha sentado, ¿no? ¿Qué es para ti la UDLA hoy? No nada más como jugador, tu experiencia, has tenido puestos ejecutivos muy interesantes, has escalado, eres un hombre que lo busca la gente como ejecutivo, que te piden que des conferencias, eres un hombre afable y vale la pena platicar. Gracias. En todo eso, Edgar, ¿qué fue la UDLA? No, pues cambió mi vida. Cambió mi vida y yo siento que el hecho de vivir solo, vivir en los dormitorios y tener que pasar por todo lo que es ir madurando en tu vida, en el tema académico, en el tema deportivo, las relaciones, o sea, cómo cambia el planeta a la hora que te dicen, pues yo me voy de vacaciones acá, ¿no? A Nueva York, en Semana Santa, y yo a Acapulco, ¿no? Y a ver si me alcanza. Ese tipo de cosas, de repente dices, bueno, ¿y qué será tan caro Nueva York? ¿O qué será? Entonces te abre un panorama, independientemente del nivel académico, empiezas a convivir con otro tipo de personas que de repente te abren los ojos a decir, pues hay otra cosa allá afuera. Hago bromas, ¿no? Hay varios de mis exjugadores se van a reír, pero decía, pues es que hay un mundo detrás de Cuautitlán, ¿no? Hay que salir un poquito. Y yo se los decía a mis jugadores, y también si lo piensas, la esencia es, te abre los ojos esa universidad. Yo creo que cualquier universidad que vives allá adentro y que vives, digamos, sin papás y que estás conviviendo con muchas personas diferentes. Y también convives con muchas personas de diferentes partes del mundo. Entonces te exigen a comunicarte. Y entonces de repente, oye, pues tengo que hablar inglés. Oye, pues ¿por qué no aprendo otro idioma? Y te va llevando. O sea, la gente, lo que también siempre digo es, hay gente que no lo aprovecha. Es un hotel 5 estrellas, todo incluido. Hay gente que prefiere estar acostado viendo la tele, o hay gente que se baja al spa o se baja al buffet. Así es como yo veía la Universidad de las Américas. El nivel académico, desde mi punto de vista, es bueno, pero es más lo que aprendes de la vida, de la gente que está ahí, de los profesores que están ahí, y que en mi caso me cambió la vida, porque empecé a pensar en otras cosas. O sea, mi último año de la universidad, una de las materias que nos llevaba, un profesor muy bueno decía, bueno, ¿y qué van a hacer? Ya se van a graduar. ¿Qué quieren hacer? Y anótenlo, ¿no? Y ya, y después lo tenías que exponer. Y yo dije, pues yo quiero ir a Europa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y dos o 3 años después estoy viviendo en Europa, ¿no? Que era lo que tú decías, ¿no? Pues te lo pones en la cabeza y
y ¿A dónde trabaja. te fuiste? ¿A Italia? A Italia, que fue cuando con el fútbol americano de allá, con los Elephants, en Catania, en el sur, en Sicilia. Edgar, parece como redundante, pero es más muy importante. Ahora hablas de palabras, comunicación, soñar, abrir el mundo, herramientas. Tú fuiste allá, jugaste, fuiste con la selección, luego te quedas a jugar, pero aprendiste italiano. Sí, claro. ¿No? O sea, creo yo... Que no sabes si te va a servir alguna vez en tu vida, pero dices, pues aquí estoy, pues de una vez lo aprovecho. Y te ha servido. Me pasó exactamente lo mismo cuando entro al TEC-SEM. Me dicen, oye, pero si eres coach, ¿para qué te metes a la maestría? ¿No? Y yo, pues porque aquí tengo la oportunidad de estudiar una maestría y me están dando ese apoyo, el equipo, la universidad, pues estoy agradecido de eso, pues lo tomo. Y curiosamente esa maestría después me sirvió para entrar un puestazo en el gobierno. Si no hubiera tenido esa maestría no me hubieran dado ese puesto. Entonces no hubiera vivido esa experiencia en el gobierno, que muy poca gente sabe que estuve en el gobierno. ¿Eso no lo sabía? ¿Estuviste en la...? En gobierno, en Sedesol. En Sedesol. Sí, estuve un poquito más de un año. Pero curiosamente se van abriendo puertas con esas herramientas que vas construyendo. Que puede ser idiomas, pero puede ser también conocimiento, puede ser también forma de trabajo, madurez, compartir información, armar equipos. Que cada vez, ahora que estoy más viejo, pues te das cuenta que la gente habla de trabajo. Soy más viejo. La gente habla de trabajo en equipo y es lo más difícil, en empresas o en equipos, porque siempre hay intereses por encima del equipo y eso está bien interesante. La gente que se dedica a eso, decir realmente cómo hacemos que la gente aprenda a trabajar en equipo. Está bien difícil. Tocas temas que yo traigo algo para irte preguntando, pero vamos brincando porque dices cosas muy interesantes. Mucha gente cuando ha vivido el americano en cualquier ámbito habla mucho de trabajo en equipo. Yo en lo particular, a lo que me dediqué toda mi vida, siento que puse en mi forma de trabajar, de administrar lo que yo tenía, que era una cabina de avión, un trabajo en equipo. Para mí era cuando yo fui a un lugar de Estados Unidos a tomar CRM, decía, esto yo lo conocí cuando tenía 9 años, que fue el primer equipo de fútbol americano, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo que sabe, hay lugar para todos, no tenemos que meternos en lo que no es lo nuestro, ¿no? O sea... Se oye bien fácil, ¿no? ¡Chuta! Se oye bien fácil. Y tocas temas muy interesantes. Edgar, en tu vida profesional, personal, yo te escucho hablar temas muy interesantes como siempre. ¿Qué te ha dejado el fútbol americano y cómo podrías decir que lo has aplicado en toda esa interesante carrera ejecutiva que has tenido? Disciplina, trabajo en equipo, el entender que es un sacrificio, porque yo ahora decía no se trata de sufrir, o sea, sacrificarte es trabajar para lo que quieres, así es como lo veo yo. El tema de creértela, o sea, que puedes hacer la diferencia en donde estés, que todo es relativo, el tema de ser el mejor, no ser el mejor, o éxito o no, para mí es relativo. El tema es que compitas contra ti mismo y que vayas mejorando. También como coach era lo que yo les repetía, no te compares con ese ni con ese, o sea, trabaja contra ti. Y eso te va a ayudar, eso es lo que me dejó. Y cómo lo apliqué después, tanto en Under Armour como en Vans, es que es muy diferente esos conceptos dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes. En un equipo todos quieren ganar, eso está fácil. En una empresa hay gente que lo único que quiere es su sueldo, hay gente que lo único que quiere es que no le pidan más trabajo, no le importa el resultado de la empresa, en mi experiencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo trataba de hacer y que sí logré fue el decirles la importancia de que si ellos hacían bien su rol y no se metían en los roles de los demás, a la empresa le iba a ir bien y a ellos les iba a ir bien. Y la verdad es que sí sucedió, tanto en Under Armour como en Vans. O sea, toda la gente que sí se metió a ese chip, aparte de que le fue bien y fue creciendo, pues lograron que las dos empresas donde yo estuve tuvieran resultados. Entonces, sin embargo, lo más difícil para mí era entender qué les motivaba.
Porque es muy fácil en un equipo de fútbol americano motivar, oye, pues no quieres ser el mejor del país, oye, no quieres ser seleccionado nacional, oye, el líder en estadísticas, oye, esto, campeón nacional, ¿no? En casa, y hay cosas como que más comunes, y toda la gente que juega americano, pues eso quiere. Pero acá, ¿cómo motivas a una persona que una vez me dijo, Edgar, es que yo no quiero tu puesto? O sea, ya deja de hablar de qué necesito yo para crecer a tu puesto, no lo quiero, no me interesa, jamás me gustaría estar en tu puesto. Yo así, ¿cómo motivas a esas personas? Pues entonces vas madurando y yo me di cuenta que cada quien tiene su rol y que no nada más es que jueguen su rol bien, sino cómo tú desde la posición que estás le ayudas a que esa persona cada vez juegue mejor su rol sin la zanahoria de, pues puedes subir al puesto que sigue y al puesto que sigue y al puesto que sigue. Porque hay mucha gente que prefiere estar donde está, no quiere más. No, y que vas entendiendo y dices, en mi cabeza decía, pues eso, ¿cómo, no? O sea, sí. Como te educó el fútbol, pues se trataba de ganar, ¿no? Y ganar más. Y si eras el segundo en estadísticas, primer equipo todo el tiempo, y si eras segundo en estadísticas, ¿cómo eres el primero, no? Y de repente pues a mí no me interesa estar allá. Es que ahorita que está mencionando eso, recientemente subió una fotografía y lo traigo aquí a la mesa porque estaba Edgar, estaba Edgar Bradley, Oliver Feria, Marco Martos, Carlos Rosado y Héctor Cuervo. Ahí estaba la fotografía. Y estás hablando de dónde vienen: Borrego Sem, Politécnico, Cheroques, Vaqueros, CUM, Oliver, Centinelas. Entonces es un abanico muy grande que llegaron a conjuntarse, a amalgamar y a entender su rol cada uno en el equipo. Entonces, yo siempre traigo a colación el fútbol americano, así que es como la vida. Así te lo pinta si la quieres tomar. Y pues finalmente ese equipo exitoso que fue campeón, ¿no? Sí, y yo creo que con ese talento, y no nada los que mencionas, la defensiva era espectacular. O sea, esa defensiva estaba impresionante. Sí, 95 fue un equipazo. Y yo creo que debimos haber ganado desde un año antes. Y ahí es donde nos pusimos las pilas, que ya no queríamos perder. Y nos pusimos a trabajar más, y ya. Como equipo, coaches y jugadores. Porque traíamos un equipote desde el 94. Y perdimos, creo que la final ahí en casa, sí, contra Monterrey. Y dijimos, ya no vamos a... Y curioso, dentro del fútbol, yo me acuerdo que empezamos a hacer prepráctica, ¿no? Pues yo no le atinaba a los pases, ¿no? A los flats, y decía, no puede ser, ¿cómo no fallo ese pase? Entonces yo llegaba una hora antes, y al principio éramos nada más Marco, Martos y yo. Cuervo, Marco y yo. ¿No? Y ahí estábamos repitiendo pases. Llegó un momento en que estaba toda la ofensiva, y gran parte de la defensiva en prepráctica, solitos, sin coaches, sin nada. Y entonces eso nos comprometió al resultado que se tuvo. La verdad es que fue impresionante. El tricampeonato, a punto de un tetracampeonato por segundos, pero el equipo que se tenía era muy competitivo. Ese equipo se exigía. Era una de las cosas que también, siempre que coaché lo dije, si los jugadores quieren ganar, ganan. No le echen la culpa a los entrenadores. Es que se movían, podían tomar decisiones, ¿no? Tenían la libertad de tomar decisiones. Fíjate que te mandan saludos y dicen que eres el segundo mejor quarterback. No sé quién lo dice. Yo iba a preguntar eso, pero estaba esperando al final porque lo vamos a invitar. Aprovecho. ¿Quién es mejor, Enrique o tú? Enrique. Yo le digo a él y lo buleo, le digo que es el segundo mejor quarterback de la UDLA. Y él me dice lo mismo. Porque el primero es Buffy. Bueno, así lo dicen las estadísticas. Allí lo digo, mira, aquel. Rodrigo Buffy Pérez. Saludos a Enrique, que seguro nos está viendo. Y al Buffy. A Rodrigo. Que anda ahí con el equipo de los Linces de la VM. Oye, el fútbol americano nacional, de repente nos complicamos mucho. Pero avanza, es algo que camina. Y a pesar de quién esté o no, el fútbol americano nacional camina. Y es algo por lo que siempre has estado empujando. Desde que decidí ser coach, porque al principio no quería ser coach, pero desde que decidí ser coach, y dije, bueno, pues es que esto está padrísimo, está desaprovechado desde mi punto de vista, y hay
poco apoyo en algunos de los equipos o algunas de las ligas infantiles, cuando se juega en todo el país y por más de 100 años se ha jugado y tenemos un nivel espectacular. Siempre lo digo, somos potencia mundial en fútbol americano y lo hemos demostrado en varias ocasiones. Y el tema es cómo hacemos que los mismos del fútbol americano sumemos en lugar de destruir. Y esto ya cada vez se está logrando más. Cada vez hay más apoyos, cada vez hay más clínicas. Antes no había clínicas en México de coaches mexicanos. No, ese que me va a enseñar. No, ese que me va a enseñar. Yo sé más que todos. Hoy cada vez, o sea, el fútbol ha evolucionado mucho, los jugadores se preparan mejor. Yo no soy del típico que dice, en mi época era mejor, porque no es cierto. Ahora ya se cuidan más, se entrenan más. Sus coaches están más preparados. Antes iban muy pocos a clínicas a otros países. Bueno, desde los 60 siempre han ido a clínicas. El tema es que eran muy pocos equipos. Ahora ya cada vez se preparan más los entrenadores. Siento que hay mucho más orgullo de ser coach que antes. Siento, ¿no? Ya tengo más de que son 12 años sin coachar, pero sí siento como que hay más orgullo. Antes era como ser medio perdedor ser coach. Entonces, lo que yo creo que pasa con el fútbol mexicano es que necesitamos trabajar juntos, necesitamos tener visiones, o sea, una visión clara de qué es lo que se requiere de este deporte, armar muy buenos apoyos a las ligas y a los equipos que no tienen, porque hay otros que sí tienen mucho. Lo decía antes de empezar esta charla, los empresarios que yo conocí en este tema de las ligas profesionales, la verdad es que yo les digo, qué padre que le quieran dejar tanto dinero al fútbol, ¿no? Un empresario me dijo, no, yo no, el soccer no me interesa. O sea, yo, béisbol, fútbol americano, básquetbol, y es donde quiero y voy a meter dinero, y lo están haciendo. Entonces siento que como la gente que está dentro del fútbol, deberíamos pues, pensar en todo lo que se puede hacer desde abajo, desde los niños. Mucha gente dice ahorita, ¿no? Con los chavos que están llegando a NFL, pues estamos muy lejos de ese nivel, pero es un tema de cómo está constituido este deporte en México, porque terminan Liga Mayor ya muy grandes, ¿no? Cuando están los de NFL están de 21, 22 años, ¿no? Ya en NFL. Entonces, siento también que ahí, por ese lado, podríamos hacer como que un plan, pero es un tema de buena comunicación, otra vez, trabajo en equipo, lo más importante es el deporte y no cada uno de los clubes o las ligas. El evitar el de querer ganar a toda costa, ¿no? O sea, que eso también siento que le hace mucho daño al fútbol. Si hay reglamentos, pues cumplirlos y dedicarle mucho tiempo a poner orden. Ese es mi tema. Yo creo que ha mejorado muchísimo. Siento también que el hecho, por ejemplo, de que Canal 11 y las televisoras ya no estén, siento que ha pegado un poco hacia abajo en cuanto a la promoción deportiva, aunque ahora con las redes sociales creo que ahí va otra vez, pero antes había ídolos. Ustedes en Canal 11, ustedes construían apodos, ídolos, los estadios, pues todos estaban llenos, no nada más el del Poli y la UNAM. O sea, ¿nunca te pusieron apodo en las transmisiones? No. Qué bárbaro, no. Es que sí le ponían a todos. Sí. Edgar, 2 preguntas y me las contestas como quieras. Una, cuando te invitan a dar pláticas, ya sea equipo, sabemos que hace poco fuiste a Burros, ¿no? Que se amplió del espectro que era inicial y se amplió a todo. Cuando das pláticas deportivas, fútbol americano, empresariales, ¿cuál es tu eje sobre el cual hablas? Porque tienes un organigrama, tú eres un hombre muy estructurado, ¿sí? ¿Sobre qué hablas? Y otra, hablas mucho de americano y creo que lo conoces de una forma particular, porque unes algo que de pronto cuesta trabajo, empresa, deporte. Y el fútbol americano colegial es un gran producto. Sí. ¿Tienes en tu visión próxima, en futuro, regresar al fútbol americano colegial en cualquiera de los ámbitos que puedas existir? Sí, nunca digo que no. A mí me gusta mucho el deporte y siento que tengo mucho que aportar. Ahora que fui, como lo mencionas, con los burros blancos ahí del Politécnico, pues lo notas. O sea, estaba todo su staff y tú te das cuenta cuando, ¿no? Alguien está diciendo, bueno, ahora ¿qué me está diciendo? La guía, o lo que uso mucho es la experiencia del fútbol, las constantes de cuando ganas y cuando pierdes.
tengo un slide muy padre en donde dice todas las veces que me tocó en Liga Mayor, en los 15 años que fui coach, en qué lugares me tocó en los 3 equipos que estuve. Y ahí se ve, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, y así te vas, ¿no? Y entonces señalo las veces que me tocó estar en equipos campeones y después les digo las constantes. ¿Cuáles son las constantes de cuando me tocó ganar en estar en equipos ganadores y cuando me tocó estar en equipos que no ganaron? Qué importante es eso. Y las constantes son las que yo aprendí, o sea, y te las puedo decir, o sea, cuando ganas, el equipo cree, todos están enfocados en el mismo objetivo, no hay división, el tema que saben que están preparados para ganar, son las 4 constantes. Cuando me tocó estar en equipos que no ganamos el campeonato y que sí llegamos hasta la final, pero nos tocó perder, hubo dudas, hubo divisiones, hubo egos, se ven los jugadores cuando, no sé, le interceptan a Zapata, ¿no? Y se ve toda la banca y los defensivos así, ¿no? Reacciones, lenguaje corporal, coaches que no están seguros de ser campeones y te dicen, ahora sí vamos a entrenar más porque vamos a la final, y te están mandando mensajes que te hacen dudar. Y esas son las constantes que me ha tocado vivir. Entonces eso es una de las cosas que las hablo e inicio con eso. Es interesante. Bueno, Gabriel Camacho desde España te manda saludos. Muchas gracias. Fíjate que eso que estás mencionando de las charlas y los mensajes, los códigos que hay en el fútbol, de repente tienes que entender que no todos son iguales, ¿no? Como decía Héctor en un principio, todos caben en el fútbol, pero hay algunos más extrovertidos, otros más temperamentales, en fin, en eso, en el fútbol te lleva a todo esto, pero también te llevó a hacer una locura, ¿no? Y digo locura que ahora es una realidad, que fue aventarte la puntada de crear una liga profesional. Sí, la verdad es que... Saludos a Juan Carlos Vázquez, ¿no? Que, correcto. Pues, voy a decir que empujaron para que esto se diera. Sí, la verdad es que... como siempre lo he pensado, y de hecho mi tesis de la licenciatura fue de eso, de cómo hacer rentable un equipo de liga mayor en esa época. No estaba pensando en una liga profesional, pero era todo un esquema de búsqueda de patrocinios, inversiones, construir infraestructura. Y entonces de repente se nos mete en la cabeza eso y abrimos la LFA, igual siendo honestos, con fallas en el tema el plan de negocios, o sea, había huecos por todos lados, pero el fútbol es muy noble, siempre lo he dicho. O sea, la gente con la que tuve chance de hablar, o sea, bueno, desde el director general de Under Armour México, que me patrocinó los uniformes ¿no? para los 4 equipos iniciales, Dicas, ¿no? En Casani, Lalo Casani, que apoyó con muchísimas cosas, Roy Ruiz, o sea, la gente de fútbol, todos querían hacerlo. Y la verdad es que dije, pues es que esto puede ser, una vez que se logre hacer un buen producto, va a ser muy atractivo. ¿Por qué? Por cómo el fútbol americano en México, aparte de que tiene más de 100 años, es el país con más fans de la NFL. Hacer una NFL en México está complicadísimo y se requiere muchísimos años, pero hay fans ahí, de toda la Liga Mayor, de todos los equipos, en todos los estados de la República hay gente que le gusta el fútbol americano. Si tú lo ves como negocio de una manera súper elevada, high level, o sea, pues es un buen negocio. Una vez que construyes un buen producto y que le pones bien la etiqueta, y entonces van a llegar las marcas y van a llegar los empresarios a poder sumarse a esa locura, como dices. Y ahí lo que sucedió, o por qué me hago a un lado de LFA, es que ya empieza evidentemente a haber más gente involucrada, y no estoy de acuerdo con algunas decisiones, entonces me salgo, ¿no? Y ya, y ahí se quedó. Estuve pues, un ratito ahí nada más, ¿no? O sea, el año 1 y el año 2 también estuve, y el año 3 ya no estuve. Y ya, entonces me hablan otra vez, oye Edgar, es que hay que abrir otra liga profesional, pero ahora sí, ya con las reglas bien claras, porque ahí fue lo que a mí me falló, ¿no? Que es el aprendizaje de cómo no hacer las cosas en cuanto a empresa, pues también me falta experiencia, ¿no? O sea, el hecho de estar súper bien legalmente, el hecho de estar súper con un buen plan de negocios en donde pues, tengas plan A, plan B, plan C, ¿qué pasa si esto no sucede? Porque durante la temporada, en el año 1 del FA, pues se nos acabó el dinero, se nos acabaron los patrocinios y la verdad es que estuvo chafa,
porque no podíamos pagarle a los jugadores muy bien reaccionaron, dijeron, bueno, no importa, vamos a creer en el proyecto, y ahí, pues, la verdad es que sí, yo me paré ahí con uno de los equipos, y pues sí apoyaron, y gracias a ellos sigue la liga, gracias a los jugadores, porque dijeron, pues sí, vamos a apoyar esto, y ya después vemos qué onda, ¿no? Y es que si no, lo iban a hacer sí o sí, en otro lado, iban a jugar, correcto. Pero creyeron en este proyecto profesional. La verdad es que muy bien los jugadores, siempre el apoyo de los jugadores ha sido espectacular, porque hablas con la verdad, o sea, tratas de decir todo con la neta, o sea, señores, pues se nos acabó la lana, pero ahorita con las entradas, pues a ver cuánto les... En fin, fue un aprendizaje. Después ya con FAM, pues ya mucho más estructurado, hacemos las cosas mejor y empezamos a crecer, sobre todo fuera de la Ciudad de México, porque también ese es un área de oportunidad enorme. O sea, hay muchísima afición en el interior de la República y fue lo que logramos tener equipos muy buenos allá. Y también ahí entran empresarios muy buenos a la liga y que les agradezco mucho, pero llega un momento en donde no pudimos seguir con el tema de financiero, o sea, había cosas ahí que no estaban tan bien, pero al final, pues sí, yo me aventé. Mira, yo soy de las personas que digo, no quiero estar ya todo viejito y que, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿no? Hoy, por ejemplo, sí, desde mi cabeza yo no me vuelvo a meter en una liga de estas, ¿no? Cuando sí estoy seguro que es un negociazo. Y mientras lo sigan haciendo los empresarios que están ahí metidos, como lo están haciendo, y que sigan su aprendizaje, la verdad es que le debe ir muy bien a la liga profesional. El nivel que hay hoy en LFA o el que había en FAM el año pasado es espectacular. No sé si lo han visto, pero está elevando muchísimo la traída de los gringos. Mucha gente no está de acuerdo con eso, pero también no hay tantos jugadores mexicanos para 10 equipos o para o 15 o 20, los que vaya a haber, ¿no? Entonces creo que también eso ayuda mucho. Y también abre una posibilidad enorme. O sea, empresarios gringos están volteando a ver a México como algo mucho más atractivo que la liga canadiense. Y hablo de los que son agentes de los jugadores estadounidenses, los mismos jugadores. Lo único que ellos... A mí me sorprendió, fuimos a hacer tryouts en Estados Unidos y pues platicas con los chavos, ¿no? Y dicen, no me importa, a mí aunque no me paguen, yo quiero tener video, film, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? Es que necesito jugar, porque mi sueño es estar en NFL, necesito jugar y aquí no puedo jugar, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que allá hay una liga, pues yo juego. Y entonces empezamos a aprender también el tipo de jugadores que venían, porque el año 1 venían jugadores normalitos. Ahorita ya llegaron jugadores espectaculares, desde el año pasado y ahora ¿no? ¿A qué voy? Pues ex NCAA División 1, ex NFLs, o sea, cosas que realmente el país es súper atractivo, no nada más por el fútbol, sino por la cultura, por cómo los tratamos, etc. Y además elevan el nivel. O sea, sí han llegado jugadores que dicen, wow, o sea, están cañones. Y estos no son los de a de veras, ¿no? En teoría. Sí, exacto. Entonces sí hace que el fútbol crezca y yo la verdad es que agradezco mucho a toda la gente que me apoyó en las dos ligas y que siguen ahí metidos. La verdad es que siento que lo están haciendo bien y qué bueno que le están invirtiendo al fútbol americano, que es una de las cosas que yo hablaba con los árbitros y hablaba también con los coaches. Me reunía muchas veces con ellos, les decía, demuestren lo valioso que es su trabajo. O sea, con empresarios que no estaban familiarizados con el fútbol americano y que dicen, vamos a meterle millones de pesos a esto, que tu trabajo sea súper profesional, como lo sabes hacer, ¿no? Y si ahorita no te están pagando los millones de pesos o muchísimo dinero, que vean tu trabajo y lo va a valer, tarde o temprano te lo van a pagar. Porque como trabajan los coaches en México de buen nivel, la verdad es que es muchísimo trabajo y no son 8 horas, no es de 9 a 6. O sea, en temporada es casi 24/7. Entonces, la gente que lo hace bien, evidentemente. Entonces, mostrarle ese trabajo, tanto de árbitros como de coaches, el generar toda esa comunidad y empezar a traer empresarios que están dispuestos a invertir en el americano, es una gran oportunidad para el deporte y que además va a permear hasta abajo. O sea, había ahí un empresario que me dijo, no, es que yo quiero traer a fulanito tal, un ex NFL, ¿no? Que costaba un chorro de dinero. Y dije, mejor mete dinero en los campos, construye campos de entrenamiento, construye estadios, porque no hay infraestructura. O sea, si tú quieres... Sí, nos quedamos muy atrás. Nos quedamos muy atrás. Se hizo y no se ha diversificado, no hemos estrenado. El corte del listón de tal estadio, no ha habido. Correcto. Nuevos no hay. Oye, y el segundo mejor quarterback ya está metido también en la nueva liga. En la nueva liga, sí. En la nueva liga. Sí, Saludos, Enrique. Con todo respeto a Enrique.
Sí, lo vi que lo acaban de anunciar. Pues Sí. mucho éxito. Mira, yo lo que siempre he dicho, si la gente quiere invertir en el fútbol, qué bueno. Sí. O sea, qué padre. En lugar de hablar mal, yo al contrario, les deseo mucha suerte y qué padre que la gente quiera cada vez tener más equipos. Le decía a coaches que invité, ¿no? Desde el año 1 en LFA y después en FAM, les digo, estamos construyendo donde podemos retirarnos, ¿no? Sí, claro. Podemos coachar ahí el día que queramos. Con equipos ya más sólidos, con ligas más sólidas, que empiecen a entrar patrocinadores todas más fuertes, que ahorita ya los equipos cada vez tienen más patrocinadores, es decir, lo están haciendo bien. Se ven bien sus uniformes, se ven bien los estadios. Falta ahí infraestructura deportiva todavía y también el tema de la transmisión y eso, pero pues no es nada fácil. El año pasado que teníamos 9 equipos en diferentes partes de la República es una locura y es muchísimo dinero. Entonces se requieren inversiones muy fuertes para el fútbol americano. Y de repente somos muy exigentes, Héctor, Sí. con todo. Ay, mira, pero todo eso cuesta, todo eso cuesta. Y nosotros pues nada más con el control remoto le prendemos, escogemos pero hay que sumar. Somos críticos por el trabajo. Que está bien, aportamos poco, que yo creo que ¿sí? está bien. Exigir un mejor nivel, pero pues entender nuestras realidades también. Correcto. ¿No? Y sumar, Sumar. o sea, se está haciendo un esfuerzo ahí muy grande de la gente, qué padre, ¿no? Tienes chance de ir al estadio, ve al estadio. Y ve que lo están haciendo bien, o sea, hay varios equipos que lo están haciendo espectacularmente bien. Si tienen oportunidad de ir a Chihuahua, por ejemplo, hacen una fiesta enorme. Sí. Y en Saltillo también. Pues es hacen que una dijeron, fiesta vamos enorme. a ser campeones, sí o sí, ¿no? Y están trabajando, ¿no? Pero te digo, varios equipos. Enrique Los- está de director deportivo en Chihuahua. en Caudillo, sí. Sí. Fíjate, yo creo que el fútbol americano nacional, eso se puede ver en el pro, ojalá se vea en el pro, es tan fuerte, tiene tanta inercia que aún con malos manejos, gente que trabaja para sí mismo, gente que quiere ganar a toda costa, aún contra eso, el fútbol americano nacional, me refiero colegial, y de ahí para abajo, crece y se expande, es tan fuerte que lo soporta. Edgar, hoy en este punto, platicamos nuevamente, te conozco de toda la vida. ¿Quién es Edgar Zapata? Una. Y dos, a Edgar Zapata, ¿qué le gusta de Edgar Zapata? Y a Edgar Zapata, ¿qué no le gusta de Edgar Zapata? Mira, hoy, como dije, ya estoy cada vez más viejo. Cada vez estoy más tranquilo con lo que hago, con lo que digo, con lo que comparto. Siento que hoy uno de mis roles es transmitir lo que he aprendido y seguir aprendiendo y seguir creciendo en diferentes cosas, ¿no? Siento que ese es en el momento de mi vida en la que estoy. Te digo, afortunadamente me he tocado desde coach y después en las empresas que trabajé, conocer a gente muy, muy valiosa y que te van dejando aprendizaje. Tengo una presentación de todas las frases de los coaches en las que yo asistía a sus pláticas de Estados Unidos, de la NCAA, y lo vas dejando, lo vas guardando, y de repente ya son parte de tu vida, ya hasta las dices, ¿no? O sea, hay frases de coaches de NCAA que dicen, por ejemplo, o eres exitoso o no. O sea, no hay término medio. Y esos son coaches campeones nacionales allá de Estados Unidos. Pero ¿a qué voy con esa frase? Por ejemplo, tú ves cuando en un equipo de fútbol americano el que brilla, ¿no? O sea, como coach, o sea, cuando vas a reclutar, y el que no brilla. Y no me refiero a su personalidad, sino cómo juegan. Y esto es una de las cosas que también te va dejando. Y en ese momento estoy de mi vida. O sea, ¿qué necesito hacer yo para poder transmitir lo que sé y además estar donde quiera estar? Donde me guste estar, donde genere valor hacia mí, hacia la empresa donde voy a estar, ¿no? Entonces, al final en eso estoy. ¿Qué me gusta? Que soy una persona que es bien difícil que me digan que no. Y entonces soy como que necio en eso de decir, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no? Sí se puede, claro que se puede, claro que se puede, claro que se puede. Cuando entro a Pumas, es uno de los ejemplos de esta mentalidad. Y voy a una convención, a una AFCA en Estados Unidos, y de repente veo un stand de Under Armour. Dije, oye, pues esto podríamos tenerlo ahí en Pumas, ¿no? ¿Por qué no?
cuento corto, consigo el contacto del director general de Under Armour México, en ese momento el dueño de la distribuidora, me siento con él, le hago una presentación, consigo el que nos den los uniformes de Under Armour con un patrocinio del 50%, es decir, no a full price. Entonces, sí nos patrocinaron, vistieron el gimnasio, pusieron espectaculares en periférico, una marca internacional, ¿no? Apoyando a uno de los equipos más emblemáticos del país y con tanta tradición. Porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no haya marcas involucradas en esto? Y rápido se consiguió. Y todo el mundo me decía, no, va a estar bien difícil. No, es Under Armour. No creo. Y de repente lo tenemos. Igual, ¿no? Cuando se logra el tema, por ejemplo, de conseguir, cuando estuve en Vans, conseguir todo el tema de abrir una casa enorme para hacer conciertos, etcétera, y que todo el mundo decía, pues no, bueno, está bien difícil. Bueno, ¿por qué no? Y pues hablas con quien tengas que hablar, y si te dicen que no, pues ni modo. Pero al final, pues sí, te mete en la cabeza eso, ¿no? Y ahí quedaron las oficinas. Ahí están. Ahí están. Sobre Avenida Revolución. Sí, está muy padre, ahí vayan. Está muy padre. El antiguo Bulldog. Así es. El antiguo Bulldog. Y lo que no me gusta también es que a veces soy demasiado práctico. O sea, no me engancho con el pasado. No me engancho con lo que sucedió. O sea, trato de que lo sigue. Y entonces de repente, oye, pero qué reunión, ¿no? De exjugadores de la Universidad de las Américas y no sé qué. Y yo así ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Pues de lo mismo. No. Entiendo, Y de repente, ajá, y eso es lo que a veces no me gusta, porque a veces digo, bueno, pues disfruta más todo lo que se hizo, ¿no? Convive más con la gente con la que conviviste toda tu vida y de repente pues no los ves y ya, no, pues ¿para qué? No, hombre. A David Marino, pues ¿para qué le voy a dar? No eres social entonces. No eres es que eso es lo que no me gusta, porque sí soy, o sea, sí me la paso bien y todo, pero de repente digo, como que soy demasiado práctico en eso, o sea, ¿y eso para qué? ¿No? O sea, como que no le encuentro mucho sentido, pero de repente sí te das cuenta que es lo que te digo, no me gusta, ¿no? De repente dices, oye, qué bien la pasamos. Por ejemplo, ahorita esta plática, ¿no? Veo a David y me da mucho gusto, y pues ¿cuándo nos vemos? Y ese cuándo nos vemos, pues quién sabe cuándo voy a ser, ¿no? Pero eso es lo que no me gusta. Sí, de repente soy medio antisocial. Ya. Oye, rápidamente, con Caballeros también jugaste, ¿cómo era? ¿La Liga Master? ¿Qué era? Sí, la Master, el Velódromo. ¿No? Y me recuerdo, creo que fueron campeones en un partido donde estuve, no sé si estabas de quarterback, me parece que fue en Perros Negros. No, yo jugué solo un año y perdimos la final en Saltillo. Ah, ok. Estuvo bueno, contra los dinosaurios del Coach Frank, y tenía ahí un equipote. Llegamos, de hecho, fallamos el gol de campo para ganar en la última jugada. ¿Martín Zúñiga? Martín Zúñiga, correcto. Sí. Ay, perdón, saludos. Sí, pero fue un juegazo, estadio lleno. Y ahí se me metió en la cabeza, dije, esto es un negociazo. Sí. O sea, el estadio lleno, todo el mundo ahí consumiendo, o sea, echándose sus chelas, su comida, los tacos. Y dije, oye, esto está increíble. Desde el aeropuerto que íbamos hacia el estadio, ahí veías banderines. Y pues sí, una vez que, eso fue hace mucho, ¿no? Y años después digo, no, pues es que sí debe ser un negociazo. Antes de la pandemia creo que Cóndor logró algo parecido. Sí, lo hicieron muy bien. Era todo el día, podías ir a la feria, al cine o a ver jugar a Cóndor, y era un día así. Desde que llegabas, el estacionamiento bonito, el estadio comías, había helados, había souvenirs, muy bien atendidos. Los food courts. Era un buen concepto. Oye, Edgar, tú has jugado en muchos equipos, has tenido una carrera muy prolífica. ¿Por tu sangre corre algún color? Pues es lo que te digo, que de repente se me olvida. Sí. No, de repente, no sé, por ejemplo, los aztecas, pues por supuesto, ¿no? O sea, gran cariño, gran amor, todo. Pero pues como me trataron en el SEM o como me trataron en Pumas, lo que se logró. Entonces de repente es que, no tengo uno favorito, sino que digo, es que de veras se lograron cosas increíbles en todos lados. Sí. Y de todos lados me trataron increíble, estoy agradecido con todos, o sea, no nada más con uno. Y gente que apostó, gente que peleó por mí, que me trató muy bien, pues es que hay que estar agradecido, ¿no? La verdad es que no uno. Y no nada más eso, porque después conocí gente que no trabajé con ellos, pero por las ligas profesionales o por las selecciones nacionales, conoces otros entrenadores
y son súper valiosos. O sea, de verdad, yo hay gente a la que le hablo y le digo, oye, necesitamos esto, me podría, sobre todo en lo de las ligas, todos me dijeron que sí. Por supuesto, Edgar, lo que necesites. Y nunca habíamos trabajado juntos, simplemente era, pues, por supuesto que sumo, todos los coaches. Y Fútbol. Eso está muy padre, de fútbol. Y fíjate, curiosamente, en las empresas, cuando coinciden dos personas que jugaron fútbol americano, se rompe el hielo. Sí. O sea, vas a hacer negociaciones de algo. No importa los colores. Correcto, se rompe el hielo, está padrísimo eso. Edgar, Austria, campeonato mundial, ¿qué recuerdo te tiene? Porque era una selección tremenda, ibas de entrenador. ¿Qué te deja eso? Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble, lo hicimos bien, se trabajó bien, el hecho de que haya sido CU, los Pumas, la base de la selección, pues tenía todo el beneficio de que necesita una selección, que son campos de entrenamiento, comidas, vendajes, tinas de hidromasaje, ¿no? Entonces, la verdad es que se armó muy bien, se hizo con mucha anticipación y el equipo quedó muy, muy bien ahí. Cuando le ganamos a Alemania y luego estuvimos muy cerca de ganar a Estados Unidos, que eso hubiera sido la diferencia, yo siento que nos faltó creerla, ¿no? Porque estaba muy bien, de hecho la defensiva jugó increíblemente bien, o sea, los paró y ofensivamente no pudimos mover mucho el balón, solo creo que metimos 2 touchdowns o algo así y al final perdimos, pero ese fue el juego que marcó la diferencia. Al final creo que los chavos se portaron muy bien, la gente bien, el staff bien, Orobio, que en paz descanse también, bien, hubo ahí algunas situaciones, pero ahí yo hablé con el equipo, les dije, bueno, o sea, no pasa nada, estamos aquí, vamos a lo que venimos, ¿no? Pero me gustó mucho, la verdad es que, y fue pues prácticamente los últimos años que yo fui coach. Sí. Así es, ahí prácticamente es donde ya te estabas despidiendo. Sí, para irte es 2011, correcto. sí, a trabajar. Así es. Fíjate, estamos llegando casi al final de esta charla. Primero agradecerte, Gracias. Edgar. Es difícil esta estampita tenerla en tu álbum. Sí, ¿verdad? Pero ya la tenemos. Complicado porque, como dices, eres muy reservado, ¿no? Discreto en tus cosas. No quiero decir huraño, pero siempre, oye Edgar, déjame ver después, y aunque tengas el tiempo, entonces no quiero decir selectivo, pero qué bueno que podemos contar contigo. Algo que quieras agregar, Edgar, a agradecerte, porque fíjate, algo que quiero destacar de toda esta charla y del tiempo que lo conozco, nunca habla mal de nadie. Suma, siempre suma. Nunca habla mal es de una nadie. palabra también, Y sí. por más que Que lo le lleven, hayan sí. hecho algo, no, tienes esa virtud. Siento que es ley de vida, o sea, no Sí. tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y ya, ¿no? Y la verdad es que les agradezco mucho la invitación, a mí me encanta hablar del fútbol, de mi vida, te digo, doy pláticas y sí comparto esta información, siento que tengo algunas experiencias que aplican a diferentes ámbitos, pero lo más interesante es que pues estoy agradecido al fútbol americano, ustedes tú que has estado metido toda la vida y tú también de conocerme, digo, qué padre que siga habiendo gente que siga sumando, que siga haciendo cosas por este deporte y siento que va a empezar a cambiar. Las nuevas generaciones, empresarios, etcétera, están volteando a ver este deporte, siento. Y aquí nada más es un tema de organizarlos bien y bueno, que se organicen, porque no pienso estar metido ahí, que se organicen bien y que de alguna manera sigan sumando. Porque sí cambia la vida esto. Ok, como empresa, pero como coach, ¿regresas a entrenar? Probablemente sí, más adelante. Probablemente. No inmediatamente. No, inmediatamente no. Proyectos, No es mi plan. Proyectos que podríamos platicar de qué viene. O algunos viajecillos, sí, ¿no? Me voy de viaje un rato y ya, pues estoy buscando opciones que le comentaba Aaron, que en las que me sienta cómodo, las que pueda sumar, en las que pueda, sobre todo, que esté metido todo el día, o sea, ¿no? En el tema de enfocado en dar resultados, que eso me gusta. Los retos. Pues muy Edgar, bien. algo que quisieras agregar, que no te preguntamos, que quieras decir tú. Pues mira, lo que de alguna manera siempre menciono es el tema de tratar de ayudar a los demás. O sea, se te regresa. Tratar de que sumes en donde estás, no nada más por ejemplo, en medios o en redes, sino en donde estás. ¿Por qué no haces que la gente
sume, o sea, y tú puedes hacerlo sin interés alguno, ¿no? Oye, pues yo pienso esto, oye, yo comparto esto, oye, en mi experiencia yo creo que esto es lo que debes de hacer. Y eso es lo que a mí me gusta, y de alguna manera también siento que tengo que seguir aprendiendo de la gente, porque siempre se aprende algo, y mientras tú sigas creyendo en que lo más importante eres tú para después poder aportárselo a los demás, pues siento que eso es lo más importante. Edgar, un placer tenerte, ojalá tengamos oportunidad, que estoy seguro que sí, más adelante como siempre. Saludos en casa, saludos gracias. a tus papás, muchas un abrazo gracias. Y gracias. Gracias, muchas gracias, Aarón. Edgar, el poder compartir contigo esta charla, que te decimos es una charla, no es un interrogatorio, nada más. Reconocer también a las nuevas generaciones, muchos te deben de conocer, otros no, pues es Edgar Zapata. Ahora sí que dicen que de los mejores corebacks, el segundo tal vez de la UDLA, no lo sé, pero alguien que ha dejado huella en el fútbol americano nacional, como entrenador, como persona, como empresario y como gente que empuja el fútbol americano, que muchas veces decimos, es que se quiere hacer rico, es que, híjole, apuesten su dinero y después podemos emitir un juicio. O el de término eso. hoy se usa mucho y está en boga, atleta. Estudiante, ¿no? Siempre lo sabido. Yo siempre he dicho, pues yo no Sí. conozco otros, Sí, de sí, veras, sí. ¿no? O sea, gente que llega. Siempre lo sabido. Siempre lo sabido. Toda la vida Siempre. lo sabido, ¿no? Los que hay, los que aprovechan el momento. Murillo Gumi, ¿no? Pues es alguien que aprovechó Sí. esa oportunidad de vida que le dio la UDLA, La UDLA. de lo que platicaba Edgar Zapata, Así es. precisamente. Así es de que gracias, Héctor. Gracias, Gracias. Edgar. Gracias, muchas gracias. Esto fue Salón de la Fama Mario, y por muchas supuesto gracias. a Mario Atzin en la producción. Como siempre, un fuerte abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima.